Estamos esperando a que los chicos de la asignatura de eh, plan de negocios se conecten a la clase del día de hoy en la semana número 9. Vamos a seguir esperando. Lamentablemente los muchachos no se conectan. Hemos esperado ya casi 20 minutos, más 25 minutos hemos esperado y los muchachos aún no se conectan. Vamos a seguir esperando, caso contrario, tomaremos eh, las acciones correspondientes. Buenas tardes, profe. Hola Fabricio, ¿cómo está? Aquí bien. Voy a esperar 2 minutitos más, ¿ya? Este,
Listo. Bueno, hemos esperado más que suficiente, Mauricio. Vamos a arrancar con lo que teníamos planificado para la semana, ¿ok? Bueno, en primera instancia, la socialización de notas estaba ya publicado en la plataforma. Espero que hayan podido revisar. De igual manera, estaba con retroalimentación absolutamente todos los trabajos, de tal manera que puedan ustedes ir visualizando en qué puntos hay que reforzar. En el caso específico suyo, Fabricio, especialmente en el tema del APE, estaba bastante bien estructurado. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que debemos seguir y que debemos realizarla o aplicarlas para los trabajos que vienen en futuro. No con esto significa de que vamos a presentar nuevamente eso, pero la información que se le está pidiendo va a serle útil más adelante, Fabricio. Entonces, sí le pido que trate de hacerlo de mejor manera, especialmente para si es que es un proyecto que usted estaba queriendo, me había mencionado que es un proyecto que estaba queriendo realmente ponerlo en práctica. Entonces, y en función a eso, pues hay que mejorar algunas cosas, Fabricio. Hecho, sí, no sé Qué si, listo, re- profe. si, si revisó usted la plataforma. Y al momento que estaba haciendo mi trabajo mismo me di cuenta, pero ya hasta corregir de nuevo dije ya, voy a empezar a hacer de nuevo y ya, Ya nada, se y le fue iba a así, preguntar. diga. Y ya se fue así, profe. Sí, dije, eso mismo me iba a preguntar y como era de decir, y eso mismo estaba. Sí, Ya, pero, profe. pero en buena hora, o sea, en buena hora de que usted mismo ya se dio cuenta de cuáles eran sus falencias, ¿no? Sin embargo, o sea, Bien, como un primer intento, como una primera aproximación a lo que estamos buscando hacer en esta asignatura, es un trabajo bastante decente, Fabricio. O sea, está bastante bien. Hay que, como le digo, sino que si ya queremos llevarlo realmente al tema de usted realmente ponerlo en práctica, ponerlo en marcha, pues ahí sí ya tenemos que tomar esas consideraciones que le había sugerido. Sí. Bueno, en todo caso, tenemos en este parcial hemos generado 4 test. De los 4 test son considerados como aprendizaje en contacto con el docente. El test de la semana 7, la tarea de la semana 2 y de la semana 3 están como aprendizaje autónomos, y el AP como de la semana 4 que teníamos que presentar, ¿sí? La prueba o el cuestionario que ustedes tenían que realizar, y en este caso se realizan los promedios, ¿ok? Para que ustedes vayan visualizando cómo se ha ido sacando los promedios en función a lo que hemos ido trabajando a lo largo del parcial. En este parcial voy a tratar de que sean algunos trabajos más adicionales, más que las pruebas. De hecho, en este parcial creería que vamos a tener una o dos pruebas, unas 2 o 3 pruebas máximo, y de ahí el resto van a ser trabajos, Fabricio, ¿sí? Entonces, en función a eso, pilas, porque vamos a trabajar duro ya en ir armando el plan de negocio, ir haciendo el organigrama estructural, o el organigrama funcional, el análisis financiero, etcétera, etcétera. Todas estas cosas vamos a irlas trabajando a lo largo de este parcial. En tal virtud, lo que voy a tratar de hacer y lo que quisiera que ustedes también hagan es de que en clase vayamos retroalimentando los trabajos que vamos haciendo para poder ir mejorándolo, y que realmente, como le había mencionado Fabricio, realmente esto les sirva, ya sea para la tesis, o sea para el emprendimiento, para la puesta en marcha del emprendimiento como tal. ¿Sí? Entonces vamos a ir trabajando con respecto a eso. En función a eso, pues Fabricio, usted sabe que tenemos que evaluar los 4 componentes, perdón, que nos dictamina el reglamento de evaluación estudiantil. El aprendizaje en contacto con el docente sobre 2.5, el aprendizaje práctico experimental sobre 2 puntos, el aprendizaje autónomo sobre 2 puntos, y la evaluación parcial de los resultados de aprendizaje sobre 3.5. Total nos da 10 puntos. Esto es lo que nos dictamina el reglamento de evaluación estudiantil. En función a las notas que ustedes han ido tributando a lo largo del parcial, nos indica de que en este caso Carmen tiene una nota de
8,28 sobre 10 ponderado sobre 5. Como ustedes saben, el CNET les va a ponderar sobre 5 para la sumatoria con el segundo parcial, que le da una nota de 4,14. En el caso suyo, Fabricio, tiene una nota de 9,20. Felicitaciones, es una muy buena nota. Y ponderado una nota de 4,60. ¿Sí? Esto es lo que tenemos con respecto al tema de socialización de notas, Fabricio. ¿Sí? No sé si es que tiene alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a las notas y a las tareas que hemos ido realizando. No, sí está bien como vamos haciendo. Está el proceso más. Ya, Solo que me perfecto. gustaría que, solo que me gustaría que este parcial, como usted menciona, de los trabajos que no sé si podríamos ir haciendo los avances cada Sí, sí. que se puede revisar así, porque si me vamos haciendo así de largo como este APE, ahí sí me tuve falencias porque tuve que preguntar y hacer la muestra, todo eso. Ujú. Claro, claro que sí, Fabricio. Listo. Sí. Listo, entonces vamos a empezar ya con la clase de esta semana para que ustedes vayan teniendo en consideración. Mil disculpas. Ahí sí. Ya. En este caso vamos a hablar sobre la gestión de las operaciones. Cuando hablamos de gestión de las operaciones, ¿qué se le viene a la mente, Fabricio? Eh, el poder manejar o gestionar las áreas de cada proceso de un negocio. Las áreas de los procesos del negocio. Ya. Ok. ¿Qué más se le viene a la mente cuando escucha operaciones? Cómo se está manejando tal vez el personal o el producto, cómo sale. Ujú. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos de gestión de operaciones, lo que vamos a buscar en esta semana es tratar de analizar o tratar de comprender aquellos elementos que nosotros consideramos dentro de la gestión de operaciones, dentro del plan de negocios, sí, enfocados en el plan de negocios. Para lo cual nosotros vamos a tener que identificar cuáles son esos procesos claves, ¿no es cierto?, que están involucrados dentro del negocio, dentro de la empresa, de la organización. ¿Cuáles son los recursos que nosotros estamos utilizando y cuáles son los estándares necesarios para una producción eficiente? ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros escuchamos operaciones o cuando entendemos o cuando vemos la palabra de operaciones, por lo general siempre se asocia a líneas de fabricación, a la producción como tal. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, este tipo de operaciones en servicios, ¿cree usted, Fabricio, de que existe la posibilidad de manejar operaciones dentro de los servicios? Mm, s- Como es un proceso, creo que sí. Correcto, justamente porque nosotros vamos, el proceso como tal, ya no es de producción, sino de generar un servicio, ¿no es cierto? Entonces, supongamos de que es un servicio de limpieza, entonces el mismo hecho de la logística que necesitamos para transportar los materiales, los insumos, el personal, hacia el punto en donde vamos a generar el servicio, en este caso de limpieza. A eso se le llama proceso de producción, ¿no es cierto? O sería la producción como tal, o el meollo o la razón de ser de nuestra, de nuestra organización. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente generar esos estándares necesarios para esa producción, para esa otorgación eficiente de nuestro servicio. ¿Sí? De igual manera, tanto la producción de un bien como la otorgación de un servicio tiene que ser producto o tiene que generarse a través del producto de el diseño como tal. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de un diseño? Porque nosotros, de alguna manera, y especialmente cuando estamos hablando de elementos de producción o de líneas de fabricación,
estamos viendo de que se necesita tener una estructura, una organización adecuada para que sea aprovechado plenamente tanto el tiempo como el dinero, como las cosas que nosotros podemos tener dentro o los recursos, más bien dicho, que nosotros tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Y de ahí nace el tema de control de inventarios. ¿Sí? Como necesitamos controlar, como necesitamos gestionar adecuadamente esos inventarios, ¿sí? Y hablamos de inventarios no solamente en tema de producción de bienes, sino también la otorgación de servicios. Porque para otorgar un servicio muy posiblemente también necesitamos de cierto tipo de insumos, de materiales, de herramientas que nos permitan otorgar ese servicio. Entonces, es importante de que nosotros llevemos el control adecuado de los inventarios. Y cuando hablamos de inventarios, no nos referimos únicamente a a los recursos materiales, sino también a los recursos humanos, ¿sí? Porque, por ejemplo, y retomando el ejemplo el ejemplo de la empresa de limpieza, ¿sí? Se puede tener tanto los recursos como los de materiales como las de escobas, abrillantadoras, los fungibles como podrían ser los jabones, los desinfectantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también es muy importante de que llevemos el control del personal con el cual vamos a otorgar el servicio y ese personal de alguna manera se va a convertir también en un recurso humano que tiene que ser asignado al proyecto, al trabajo en específico como tal, ¿sí? Y si hablamos de control de inventarios, también tenemos que hablar de distribución. Y recordará usted, Fabricio, que cuando nosotros hablábamos de todas estas cosas, nosotros ya habíamos analizado de cierta manera todos estos aspectos para el diseño adecuado. Y eso lo habíamos abordado en la asignatura de simulación, ¿sí? En simulación ustedes habían visto o habían aprendido un poco cómo poder diseñar adecuadamente el modelo del negocio, ¿no es cierto? El problema como tal, la situación que nosotros vamos a generar para poder establecer y podemos, y con esto, y este diseño no solamente tiene que ver con el funcionamiento, no tiene que ver únicamente con la posibilidad de otorgar o de producir ese bien o de otorgar ese servicio, sino también la forma en la que se tiene que distribuir absolutamente todo. Recordará usted, Fabricio, que en el momento que nosotros hacíamos simulación, hacíamos líneas de producción, por ejemplo, de panaderías, de caramelos, etcétera, etcétera. Y asimismo hacíamos el tema de las simulaciones de la gasolinera, recordarán, ¿sí? Entonces, cuando teníamos, en el caso de las líneas de fabricación de caramelos o de esas cosas, ¿sí? O de productos, nosotros estábamos produciendo, cambiando un material, ¿no es cierto? Incluso donde empaquetábamos, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del diseño, ¿sí? Y en cambio, cuando sí hicimos el tema de la simulación o de la gasolinera, ahí estábamos otorgando un servicio. Y este servicio estaba y dependía también de un despachador, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, este tipo de distribución puede ser tomado en consideración o abordado desde todo este tipo de aristas, desde todas estas conceptualizaciones con las cuales nosotros podemos trabajar adecuadamente o tenemos que organizar, más bien dicho, adecuadamente nuestra organización, nuestro emprendimiento, nuestro negocio como tal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar esa viabilidad operativa y la competitividad del emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir o esto qué significa? Esto significa que nosotros lo que tenemos que hacer es tener completamente diseñado absolutamente todas estas formas, estas partes, este funcionamiento del negocio para poder asegurar la sostenibilidad del negocio como tal. ¿Sí? De que aquí a un corto, o a largo plazo sigamos siendo sostenibles, sigamos teniendo utilidades y sigamos estando presentes dentro del mercado. ¿Sí? ¿Estamos claros, Fabricio? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de ahí es en donde podemos empezar a hablar sobre la importancia
de la gestión de las operaciones. ¿Por qué cree que es importante la gestión de las operaciones, Fabricio? Ya algo mencioné yo. Que facilita eh, porque facilita se me fue. Porque facilita el proceso del negocio, como usted mencionaba, del sistema de limpieza, que iban con insumos, el personal que iba a limpiar, todo eso. Ya. ¿Qué más? Tal vez sería ahí el aplicar las normas de calidad, si es que en el caso de algún producto o servicio que se está ofreciendo. Ya. Vamos a partir de algo, ¿no? Vamos a partir de que cuando hablamos de la gestión de servicios, lo que estamos de alguna manera buscando es de que el negocio sea sostenible en primera instancia. Pero para que el negocio sea sostenible, nosotros ya habíamos visto y habíamos hablado de un plan, de una planificación estratégica, habíamos hablado de un estudio de mercado, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que nos toca hablar un poco es sobre el plan de operaciones, ¿sí? Y este plan de operaciones tiene como fin establecer cierto tipo ciertos puntos en específico, como por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de producción? ¿Sí? Y cuando hablamos de objetivos de producción, estamos hablando de esos objetivos en función al mercado, al cliente y todas estas cosas que de alguna manera nosotros hemos identificado dentro del plan de marketing, de hecho. ¿Sí? Ahí salen los objetivos de producción. Pero también tenemos que identificar esos procesos de producción. Y esos procesos de producción están en función a esos atributos del producto o del servicio que nosotros hemos identificado que son necesarios dentro del mercado. ¿Sí? Y para tener esos procesos de producción, nosotros tenemos que generar lo que se conoce como los estándares de producción. Si yo ya sé qué es lo que quiero, qué es lo que quiero producir como un objetivo, ¿no es cierto? Ya sé cómo debo hacerlo a través del proceso de producción. Yo tengo que establecer un lineamiento, una estandarización que nos permita generar una producción eficiente, ¿verdad? Y que de esta producción eficiente de alguna manera logre satisfacer esas demandas, esas necesidades que tienen los clientes, la sociedad como tal, ¿sí? O el target al cual nosotros nos estamos enfocando o nos estamos dirigiendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que obtengamos esa rentabilidad esperada, ¿no es cierto? Y esa rentabilidad esperada es lo que realmente espera el gerente, el dueño, el propietario o los accionistas, en este caso, también que podemos tener dentro del negocio. Y eso es lo que buscan en este caso, ¿no es cierto? Pero adicionalmente tenemos, y si estamos hablando de que necesitamos esos inversionistas o esas personas que de alguna manera financian todo este proceso de producción. Entonces, tenemos que evaluar o tenemos que poner o tenemos que establecer un presupuesto de inversión. ¿Sí? Y este presupuesto de inversión nos van a permitir transformar justamente todos esos insumos, toda esa logística, todo el uso de esos recursos materiales, técnicos, recursos humanos que podemos tener dentro del negocio, con el objetivo de que podamos entregar ese bien o ese servicio al usuario final o al cliente como tal, ¿no es cierto? Entonces, esto dentro del plan de operaciones. Fíjese cómo este plan de operaciones se alinea a todo lo que nosotros estamos hablando o todo lo que estábamos indicando inicialmente de que teníamos que buscar la sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, el área de operaciones va a estar, va a estar como responsable de todas esas actividades que nosotros podemos generar para el desarrollo del producto, ¿sí? Para la estimación de la producción en función de los objetivos que nosotros nos hemos planteado, para la estimación de los costos
y un adecuado manejo de la mano de obra. ¿Sí? Adicionalmente, tiene que estar pendiente, tiene que ser parte integral de la estandarización de calidad. ¿Sí? Que nos ayude de alguna manera en establecer ese control, esas pruebas, a hacer la verificación de que se cumplan con las características del producto o del servicio que nosotros hemos planificado otorgar a nuestros clientes, ¿sí? O a nuestra sociedad como tal. Entonces, todos estos estándares también de alguna manera se ven reflejados en normas, en procesos, en actividades de producción que nos van a permitir garantizar el orden, el control, el cumplimiento de todos estos estándares. Entonces, todo esto es muy importante dentro de la planificación o dentro del plan de operaciones, ¿sí? De igual manera, de igual manera nosotros tenemos que, de alguna manera, nosotros también tenemos que hablar un poco sobre, deme 2 segundos, Fabricio. Ahí estamos, dentro de los componentes del plan de operaciones. Mil disculpas. Hemos hablado de los objetivos de producción, de los procesos de producción, del presupuesto, ¿sí? Y entonces es importante también hablar sobre lo que conocemos como la ubicación, ¿sí? O lo como lo tenemos en la diapositiva, ¿no? La infraestructura, la ubicación, la maquinaria. ¿Por qué todo esto es importante? Porque la ubicación y la disposición de todo lo que tiene que ver o con todo lo que está involucrado dentro de las instalaciones para poder ejecutar adecuadamente los procesos, el flujo productivo, ¿no es cierto? Tiene que estar completamente organizado de tal manera que ese flujo sea eficiente, esa producción o esos procesos que nosotros estamos desarrollando o estamos generando sean eficientes y nos permitan de alguna manera, ¿sí? Crecer como negocio, nos permita crecer como emprendimiento, como organización, ¿sí? Esta parte de aquí también en muchas de las ocasiones pueden ser flexibles. ¿Y por qué pueden ser flexibles? Porque tanto los procesos como los flujos en algunas ocasiones se convierten o se hacen, se generan también algo desordenados, producto justamente de la misma posibilidad o de la misma característica de poder ir ajustando los procesos en marcha o ir tomando las decisiones en función a los datos que nosotros vamos obteniendo. Pero esto a veces nos suele causar algo de desorden. Entonces, ese desorden nosotros de alguna manera también tenemos que ordenarlo, ¿no es cierto? Entonces, es nuestra responsabilidad mantener ese orden dentro de esa flexibilidad que podemos tener y que a la larga nos permita satisfacer esos requerimientos que tienen nuestros clientes o nuestros consumidores. ¿Sí? Si yo tengo una ubicación, tengo una disposición de instalación, donde desarrollamos los procesos, muy posiblemente vamos a tener herramientas o requerimientos de herramientas que necesitemos para poder trabajar o para poder producir. Y no solamente me refiero a herramientas, sino también podemos necesitar maquinarias y equipos. ¿Y cuál es la diferencia entre herramientas, maquinarias y equipos, Fabricio? Em, en la infraestructura, Claro, o en la sea, parte que estamos se... hablando claro, estamos haciendo un análisis de todo lo que tendría que ver con el plan de operaciones. Bueno, hablando de mi proyecto, ya, podría decir que si es que quiero poner ahí mi emprendimiento en la infraestructura sería de en las vías, el servicio, servicios básicos, la ubicación sería dependiendo si es en la zona centro, la zona rural. En la maquinaria sería si si tiene vehículo propio tal vez, y los equipos sería
la cocina ahí con los implementados dentro del paradero, eh, mesas, sillas, algo así, profe. Ya. Yo estaba preguntando cuál es la diferencia entre herramientas, máquinas y equipos. ¿Y por qué es importante de que conceptualicemos adecuadamente esto? ¿Sí? Porque de alguna manera esto de aquí también va a formar parte del inventario, va a formar parte de los costos que nosotros vamos a generar o vamos a tener para poder establecer o para poder arrancar o presupuestar ese costo de inversión que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y efectivamente, Fabricio, supongamos de que ya, de hecho, de lo que recuerdo de su proyecto, estaba para ser ubicado este paradero en una zona rural de Quizapincha, si más no me equivoco. Quizapincha era, ¿no es Sí, cierto? Ya, perfecto. Ya que vea que sí, sí recuerdo, más o menos. Entonces, dentro de esto, usted va a necesitar la infraestructura, ¿no es cierto? De que en este caso va a ser el paradero, las instalaciones como tal, en donde exista una cocina, un comedor, qué sé yo, toda la estructura física o las instalaciones físicas en donde va a funcionar, en este caso, nuestro paradero, ¿sí? Esto puede ser propio, puede ser arrendado, entonces, y ahí fíjese a dónde estoy yendo, ¿no? Entonces, a dónde nos estamos a dónde nos estamos apuntando, ¿sí? Pilas con lo que con esto que le acabo de decir. Puede ser nuestro, puede ser arrendado, ¿sí? Pero ya para entrar en operación, ¿no es cierto? Si yo voy a ofrecer un servicio de restaurante dentro del paradero, que era la idea principal, en este caso dentro del proyecto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que utilizar cierto tipo de herramientas, máquinas y equipos. Por ejemplo, ¿sí? Dentro de las herramientas, por ejemplo, podríamos establecer como una herramienta el cucharón, la cuchara, todas estas cosas o todos estos utensilios que de alguna manera, los cuchillos, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos van a servir para poder trabajar y para poder preparar esos alimentos, ¿no es cierto? Asimismo, vamos a necesitar máquinas, que en este caso, claro, podríamos dentro del restaurante podemos catalogarlo como máquinas, por ejemplo, a la cocina, a la nevera, al expendedor, por ejemplo, no sé, se me ocurre que dentro de los servicios también vamos a tener una máquina expendedora de snacks, sí, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, todas estas son las máquinas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Que la licuadora, que el microondas y todas estas cosas. Y también vamos a necesitar equipos, ¿sí? Dentro de los equipos, en cambio, vamos a tener que visualizar y vamos a tener que tener también conciencia de que vamos a necesitar cierto tipo de componentes o cierto tipo de aparatos que nos permitan también trabajar y producir adecuadamente, en este caso, ese plato de comida que nos permita vender al cliente. Y es, por ejemplo, que dentro de los equipos vamos a necesitar muy posiblemente una computadora, una impresora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde estoy apuntando, Fabricio? Lo que estoy apuntando, o lo que lo que yo quiero que entienda, ¿sí? Es de que todas estas cosas que nosotros estamos enumerando, que nosotros estamos visualizando, que vamos a necesitar dentro de nuestro diario accionar, dentro de nuestro diario vivir del emprendimiento, del negocio, como tal, son cosas que nosotros vamos a necesitar, va a adquirirlas o vamos a tener que arrendarlas de algún lado, ¿no es cierto? Y eso a la larga, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar un costo, ¿sí? Y muy posiblemente algunas cosas necesitaremos comprarlos y que entren a nuestros activos o formen parte de nuestro patrimonio, o en su defecto puede ser equipos o pueden ser cosas que nosotros necesitamos únicamente de manera temporal o de manera ocasional y que nosotros vamos a tener que operar o que tenemos que tener en consideración que vamos a necesitar alquilar, por ejemplo
para poder establecer adecuadamente ofrecernos adecuadamente nuestro servicio, en este caso, Fabricio. ¿Sí? Entonces, todos estos requerimientos de herramientas, máquinas y equipos es porque nosotros tenemos que cuantificar, ¿no es cierto? Tenemos que establecer cuáles son las cantidades y cuáles son las funcionalidades que van a tener dentro del proceso productivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de minimizar los problemas que podemos obtener para el cumplimiento de los objetivos, de los plazos, de la calidad que nosotros necesitamos llegar a tener. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, Fabricio? Sí, Ya. Por otro lado, también tenemos que estimar, ¿sí? Ojo, que estamos hablando de de la plan de operaciones. Tenemos también que estimar la capacidad, el tamaño de producción que nosotros tenemos para poder generar, ¿sí? Por ejemplo, supongamos de que dentro de nuestras capacidades físicas, y no me refiero solamente a las capacidades humanas, sino me refiero a las capacidades de la infraestructura, de las máquinas, de los equipos que nosotros tenemos una capacidad para atender, por ejemplo, a 20 comensales al mes, digo, perdón, al mismo tiempo. Si vienen más comensales, entonces ahí vamos a tener algún tipo de inconveniente. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos establecer, de tal manera que podamos dimensionar de manera adecuada cuál va a ser nuestro flujo, cuál va a ser cuál va a ser nuestro proceso en el trabajo, en la generación de nuestro producto, de nuestro bien, de nuestro servicio, con el objetivo de lograr la satisfacción de los clientes. ¿Sí? Entonces, esa estimación de la capacidad es importante porque nos va a permitir cumplir con las metas que nosotros nos hemos planteado de manera empresarial. Es decir, cuál es la cantidad, cuál es la utilidad que nosotros vamos a necesitar o, no vamos, o vamos a generar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la programación del personal, ¿sí? Si hemos visto la infraestructura, la instalación como tal, hemos visto cuáles son esos requerimientos de máquinas y equipos que necesitamos, hemos visto también la estimación de la capacidad con la cual nosotros tenemos que trabajar o con lo que vamos a producir. Por ende, también tengo que tener en consideración cuál va a ser el personal que va a estar a cargo de las diferentes tareas, de las diferentes actividades que nos permitan cumplir con esos objetivos de producción. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es que nosotros también necesitamos estimar el número de personas necesarias para cada actividad y esto nos va a permitir establecer las necesidades de capacitación también que necesita ese personal y el número de horas de trabajo requeridas para poder cumplir justamente con esos objetivos que nos habíamos planteado. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, Fabricio? sí. Ya. Si ya hemos establecido, ¿por dónde cree que va a ir la tarea de esta semana? Em, por los procesos o y presupuesto de inversión. En poder ir identificando absolutamente todas estas cosas que necesitamos como dentro del plan de operación, ¿no es cierto? Sí, Por ahí va a ir nuestra tarea. Por ahí va a ir nuestra tarea de esta semana. Si se acuerda que yo le pero dije que en este parcial nosotros vamos a ir generando los productos de tal manera que vayamos desarrollando todos los insumos que necesitemos para poder tener al final el plan de negocio. sí, Parte del plan de negocio es justamente el plan de operaciones. Entonces vamos a necesitar establecer el plan de operaciones para poder gestionar adecuadamente nuestras operaciones. Y ya nos estamos dando cuenta de que aquí vamos a ir estimando absolutamente todo lo que necesitamos para el correcto funcionamiento. ¿Sí? Y dentro de ese correcto funcionamiento, ¿cree usted que será necesario llevar un control de los inventarios, de los insumos, de la materia prima? De los productos semiterminados que podamos llegar a tener, los productos terminados que podamos llegar a obtener para tener un abastecimiento adecuado, tanto de manera interna como de manera externa. demasiado importante para así poder ver la rentabilidad o la sostenibilidad ¿No es del cierto? emprendimiento. Entonces, fíjese que todo esto, como le decía, ¿no? Entonces, esta asignatura es el Frankenstein de toda la carrera prácticamente. Sí,
Porque si usted se está dando cuenta, hemos visto planificación estratégica, hemos visto plan de marketing, estamos viendo en este momento ya el plan de operaciones. Y de este plan de operaciones, en donde estamos estimando prácticamente todas las cantidades que vamos a necesitar, cómo vamos a controlar, cómo vamos a transportar incluso todos esos insumos, todos esos productos y todas estas cosas que nosotros necesitamos para la producción como tal, ¿no es cierto? Porque ese también es un insumo, también es un componente que nosotros tenemos que tomar en consideración dentro de los costos, ¿sí? Si usted se está dando cuenta, estamos de alguna manera estimando absolutamente todo en cuestión de cantidades para poder hacer qué cosa, para poder trabajar luego en lo que conocemos como el plan financiero, en donde tenemos que establecer un plan de inversión. Y ese plan de inversión está sustentado en qué cosas? En esto de aquí, en el plan de operaciones. ¿Sí? En el plan de operaciones está sustentado el plan financiero. Si se da cuenta como todo se encaja, como todo se amalgama dentro del plan de negocios. Y que como le había mencionado, el plan de negocios de alguna manera no es más que el resumen ejecutivo de absolutamente todos los planes que nosotros hemos estado trabajando, todos los planes que hemos estado aprendiendo a lo largo de la carrera. Sí, ¿estamos claros? Eh, eh, Ya. Listo, Fabricio. Entonces nos vamos. Fíjese que hemos avanzado recién dos diapositivas prácticamente. Y nos quedan tres diapositivas más en donde vamos a ir abordando todas estas cosas. Fabricio, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy por un motivo. ¿Sí? listo. Estamos en una capacitación también dentro, un grupo de profesores que tenemos que hacer una capacitación del programa de educación continua. Y vamos a te- y voy, y esta capacitación empieza a partir de las 6 de la tarde. Hoy vamos a terminar a esta hora, a las 6 que bueno, en cuestión de minutos, que ya empieza esta otra capacitación. ¿Ok? Y nos vamos a quedar Listo. el día de hoy por el momento hasta aquí. El día de mañana, sí, tenemos clases de 7 a 9 de la noche. De igual manera, Fabricio, nos vamos a conectar a partir de las 7 de la noche y vamos a hacer asimismo una clase súper rápida abordando el resto de temas que tenemos pendiente para cumplir con la programación de esta semana. Y con esto explicaríamos también adicionalmente el tema de la tarea que está programada para esta semana. ¿Hecho? Ya listo, profe. Sí, pero entonces tratemos el día de mañana de ser un poco puntuales para poder trabajar adecuadamente con todo lo que teníamos planificado y aprovechar el tiempo, chicos, porque como les digo, sí, yo también, si bien es cierto, les voy a robar a ustedes una horita de la clase del día de mañana, pero también voy a robar yo una hora del curso para poder dictarles la clase y poder cumplir también con ustedes. ¿Estamos claros? Listo, profe. Sí. Listo, Bien. Fabricio. Listo, entonces con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 7. Ya. Bueno, aquí como está adelantada la hora, tengo que estar ahí. ¿Qué hora es este momento ya, Fabricio? Y aquí es las 7. Las 7. Entonces mañana se tendría que conectar a las 8. Sí, Pilas con eso, Fabricio. Ya, ya listo. listo, entonces con esto nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a terminar también la grabación, ¿ok? Listo, Listo. profe.